Estudiantes, en esta oportunidad, este video tiene por intención introducir la unidad número 2, vinculada con software de base y conectividad, la idea de los aspectos fundamentales, ¿sí? Entonces, voy a mover 2 minutos, ahí estamos, para que no interrumpa el desarrollo del slide. Nuestra presentación está organizada en 5 secciones. Primero vamos a hacer una breve introducción a lo que son los sistemas operativos. Luego vamos a hablar sintéticamente de seguridad y sus conceptos asociados. Seguido vamos a tratar lo que es el aspecto de instrumentación de la seguridad. Y los dos últimos factores que vamos a abordar son las redes de información y las redes sociales. Entonces, cuando hablamos de un sistema operativo, en realidad estamos hablando de un programa informático cuyo objetivo es actuar de interlocutor entre el usuario y el hardware que está instalado en el equipamiento. Uno podría decir, ¿cómo hago para guardar un archivo? Por ejemplo, una foto. Normalmente uno dice, bueno, saco una foto, indico guardar como y lo guardo a través de distintos clics indicando un nombre en una parte de la máquina. Ahora, ¿cómo hace el programa para hacer entender al disco de la máquina que ustedes están guardando un archivo de una imagen? Entonces, ustedes están interactuando con el equipamiento a través del teclado, a través del mouse, donde le dan un nombre a ese archivo, indican dónde guardarlo, pero en realidad el sistema operativo está tratando de entender esos comandos para traducirle al hardware interno de la máquina lo que ustedes están queriendo hacer y en definitiva guardar esa información de forma tal que la puedan recuperar. Esa es la función de un sistema operativo. Claro que el sistema operativo no deja de ser un programa. Tenemos diferentes tipos de sistema operativo. Sistema operativo asociado con Mac, sistema operativo asociado con Windows en sus versiones desde Windows 10, Windows 8, los antiguos Windows XP y Vista, un montón de distribuciones diferentes de Linux, sistemas operativos como Solaris, entre otros. En definitiva, todos ellos actúan de interlocutor entre el usuario y el hardware. Ahora bien, ¿qué entendemos por usuario? Hay 3 factores claves que determinan si alguien es un usuario o no. Primero, conocer la herramienta. Segundo, conocer las características de la herramienta. Y tercero, tener un objetivo para su uso. Por ejemplo, ustedes pueden tener un martillo al lado suyo, pero si no saben qué es un martillo, no lo van a poder usar. Supongan que saben qué es un martillo. Si no tienen un objetivo para qué usarlo, es un objeto más, no es una herramienta. Ahora ustedes saben que es un martillo, lo tienen que usar, pero si no saben cómo empuñarlo de acuerdo al golpe que tienen que dar, no conocen sus características y por ende no lo van a poder usar, no serían usuarios. ¿Cuándo serían usuarios entonces? Cuando conocen el martillo, tienen un objetivo y saben cómo aprovechar sus características para cumplir con ese objetivo. El mismo concepto es el de usuario, sea en un entorno virtual o sea en un entorno físico. Supongamos ustedes en este momento por el Moodle. ¿Cómo saben que son un usuario del Moodle? Primero tienen que conocer el Moodle, conocer sus características, saber interactuar con el Moodle y tener un objetivo que es aprovechar este curso educativo. Si no, no serían usuarios, porque o no ingresarían al Moodle, o no podrían acceder al contenido, o no podrían aprovechar el contenido, ¿sí? Hay 2 tipos de usuarios, ideales y reales. Nosotros, tangibles, somos usuarios reales. Ahora, existen un sinnúmero de usuarios ideales. ¿Quiénes son? Otros programas. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el portapapeles para copiar y pegar texto desde un Excel a un Word o viceversa, supongamos, copian texto de la planilla de cálculo. El Excel pone a disposición en el portapapeles el contenido. El Word lo toma y lo pega dentro del documento de la hoja que ustedes hayan diseñado. Están viendo un mecanismo de usuario ideal, porque tanto Word como Excel son usuarios no tangibles porque no es una persona. A eso se lo denomina usuarios ideales. Hay distintas formas de clasificar los sistemas operativos según el número de usuarios, si es si es monousuario o multiusuario. Significa si más de una persona pueden utilizar ese sistema operativo.
Según el número de tareas, es decir, cuántas labores puede hacer un sistema operativo al mismo tiempo. De esa forma se dice que el sistema operativo es monotarea o multitarea. Según la interfaz del usuario, en este momento nosotros estamos en una interfaz gráfica, pero tranquilamente podrían estar en una interfaz carácter, con lo cual es una forma de clasificarlos a través de su interfaz. Según el dispositivo anfitrión, ¿sí? Es decir, no es lo mismo estar en un dispositivo móvil que en una computadora de escritorio, que en una laptop, ¿sí? Son totalmente diferentes las características del sistema operativo. O según la distribución lógica, podemos tener sistemas operativos que son distribuidos, cuya lógica no está centralizada en un solo equipo, sino que está disgregada de acuerdo a la cantidad de lugares que tiene que atender. El archivo es una organización lógica que permite hacer persistente la información en un medio de almacenamiento, que puede ser un disco, un CD u otro medio. Ahora, dentro de los tipos de archivos que tenemos, podemos tener datos de texto, que ustedes si abren un notepad o un bloc de notas lo ven de esta forma, ¿sí? Como texto común y corriente, o bien codificado. ¿Cómo es esto? Si ustedes abren una imagen con el antiguo Paintbrush, pero muy utilizado, la pueden ver representada de este modo, pero si la abren en el Notepad a la misma imagen, se van a dar cuenta que la información contenida no es legible para humanos, pero sí para la máquina a los efectos de representarla gráficamente. Entonces, cuando tenemos esta situación en la cual el dato debe ser interpretado por una máquina para su representación gráfica, se dice que el archivo es codificado. Cuando tenemos el archivo legible en forma inmediata para la persona, se dice que es un archivo de texto. Dentro de lo que son las configuraciones, una de las configuraciones con la cual se reniega y pueden ustedes renegar habitualmente es la de la pantalla. Pero lo importante no es cómo configurar la pantalla, sino qué es un archivo de configuración. El archivo de configuración le dice al sistema operativo, por ejemplo, con qué resolución ustedes quieren ver las imágenes o los programas dentro de su pantalla. Y aquí le dice 1366 por 768, por ejemplo. Y cómo quieren ver la pantalla, si horizontal o no. Estos datos que los define el usuario no hacen ni más ni menos que establecer las preferencias a través de las cuales nosotros quisiéramos usar un programa dado. Entonces el archivo de configuración lo que hace es eso, guarda las preferencias que el usuario tiene en relación al programa que está deseando utilizar, de forma que cuando el programa cargue, automáticamente lea esas preferencias y esté ajustado al perfil del usuario. Por otro lado, tenemos archivos de parámetro, que no son preferencias lo que guardan, sino datos acerca de cómo guiar un procesamiento dado. Por ejemplo, cuál es el valor del IVA, ¿sí? Es un parámetro, hoy es el 21, mañana puede cambiar, pero hoy es el 21%. Entonces, a diferencia de los archivos de configuración, el archivo parámetro son valores que guían el procesamiento de datos, no el uso o la preferencia del usuario. Tenemos archivos índices que permiten acceder en forma instantánea al contenido de un documento. Por ejemplo, si ustedes toman un libro, ¿sí? Y quieren buscar determinado texto, supongamos, ¿qué significa contabilidad? Ustedes si quieren pueden tomar el libro y leerlo página por página hasta que encuentren la definición de contabilidad. Pero ¿qué es lo que irán a hacer intuitivamente? Che, ¿por qué no vamos a la estructura de contenido? Nos fijamos cuáles son los temas dentro de esa estructura de contenido y vemos si figura contabilidad. Si figura contabilidad, localizo la página y voy directamente a esa página. Eso es una estructura de índice. Justamente en lugar de leer secuencialmente todo el libro, tratamos de usar una estructura, la tabla de contenido, para acceder directamente a la página donde está el concepto que deseo analizar. De esa forma ahorramos un montonazo de tiempo en la búsqueda de información. Los archivos de programa son los que guardan la lógica que le dice al sistema operativo cómo comportarse ante las distintas interacciones con los usuarios para el programa dado. Los archivos temporales guardan información de cálculo intermedio normalmente, sobre todo cuando son procesamientos de datos muy grandes o muy largos. Y los archivos de respaldo son lo que ustedes muchas veces pueden
haber escuchado en inglés como backup. Son las copias de seguridad, básicamente. Es decir, ¿qué ocurre si pierdo los datos de este programa? ¿Tengo alguna forma de recuperarlo? Bueno, ¿de dónde recupero esos datos? Son los archivos de respaldo. Los archivos de logo de registro son muy interesantes. Lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla es el visor de eventos de Windows, pero al igual que este programa, muchos programas tienen distintas formas de analizar las distintas transacciones o eventos que se dan dentro del sistema. ¿Qué ocurre? Cada vez que ustedes interactúan con un sistema, sea el sistema operativo o cualquier otro sistema, el sistema guarda registro de qué usuario realizó qué operación, en qué momento, con qué finalidad, desde dónde se conectó, cuándo se desconectó, cuánto tiempo duró el procesamiento, entre otras cuestiones, ¿sí?, que hacen a la operación del usuario con el sistema. Esa información se va guardando al estilo bitácora, día a día, momento por momento. Si ocurriese algo, usando ese mismo registro, el sistema lo que puede hacer es recuperarse, deshacer las operaciones, por ejemplo, si fuera posible. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Primero, porque el sistema le permite recuperarse ante una falla. Y segundo, porque si alguien desea llevar adelante una auditoría o un control interno, utiliza justamente este tipo de registros para poder analizar qué acciones y qué usuarios intervinieron en qué momento. Y recuerden que cuando hablo de usuarios en este sentido me refiero tanto a los usuarios ideales como a los reales. ¿Por qué hablo y recalco esta diferencia? Porque los usuarios ideales son, por ejemplo, otros programas que pueden estar queriendo acceder a su computadora, ¿sí? No necesariamente una persona. Y aquí aprovechamos de introducir el concepto de fragmentación. Cuando ustedes escriben mucho un archivo, normalmente uno lógicamente piensa, bueno, el archivo está todo junto, uno al lado del otro, dentro del medio de almacenamiento. Pues no es así. Normalmente cuando uno escribe un archivo, el sistema operativo reserva una porción de espacio. Pero a medida que sigue escribiendo, agregando contenido, agregando imágenes, agregando tabla, va necesitando más espacio ese archivo, por ejemplo, un documento de texto. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? Busca otras partes del disco donde puede tomar ese espacio para ir almacenando sus tablas, sus imágenes, y la va enlazando con las secciones anteriores. De esta forma, cuando terminamos de escribir el archivo, nos encontramos que tenemos distintos fragmentos que están vinculados, ¿sí? No es que están aislados, están vinculados, ellos saben que pertenecen a un mismo archivo, pero físicamente en el disco están en lugares diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, una región 1 de 4, 3 de 4, 4 de 4 y 2 de 4. ¿Por qué es importante esto desde el punto de vista de la administración de la información? Porque cuando ustedes quieren leer esta información del disco, no es que el sistema operativo va a ir a recuperar solamente esta sección. Para que ustedes puedan ver el archivo de este modo, el sistema operativo tiene que leer la sección 1.4, más la sección 2.4, más la sección 3.4, más la sección 4.4, reunirlos y mostrarle el archivo. Y ustedes me dirán, ¿qué ocurre si una sección se rompe? Por ejemplo, el 4.4 se rompió el disco, pues perdieron parte de la información. Es así de simple. Entonces, ¿qué significa la desfragmentación? La desfragmentación significa el trabajo del sistema operativo de conseguir un espacio grande donde trasladar las 4 secciones, una en forma contigua a la otra, de modo que cuando tengan que leer ese archivo, ¿qué hará? Exactamente, irá a leer las 4 secciones en forma contigua, insume menos tiempo y a su vez puede leerlo en forma directa en un menor tiempo. Disculpen. Ahí está. Bien, hecho esta breve introducción al sistema operativo, vamos a avanzar sobre qué entendemos por seguridad. Cuando hablamos de seguridad, vamos a hablar primero de riesgo, que es la posibilidad de ocurrencia de un evento. Un evento que de alguna forma, directa o indirectamente, puede implicar algún tipo de eventual daño. No vamos a decir daño, sino eventual. Ahora bien, cuando hablamos de seguridad, vamos a decir que la seguridad es un proceso gradual de disminución del riesgo. Primero, ¿por qué es un proceso? Porque el riesgo no lo vamos a eliminar de la noche a la mañana. Uno dice, bueno, yo no quiero, bajo ningún punto de vista, que mi auto se dañe. Entonces le pongo todos los seguros que quiero.
pero por más seguro que tenga el auto, incluso riesgo total o lo que fuese, nada impide, por ejemplo, que estacionando el auto al lado de una obra, me tiren cemento sobre el capó. No le impide nada. Uno dice, pucha, que tengo que tener suerte. Bueno, como esa, todas las variantes que a ustedes se le ocurran. Entonces la pregunta es, si ustedes se ponen paranoicos, ¿pueden evitar todos los riesgos posibles? Y no, va a estar complicado. Y si pudieran hacerlo, ¿qué billetera necesitarían? ¿Cuántos recursos económicos para poder contratar un seguro para cada riesgo distinto? Entonces, es improbable. Por eso, y ahí es donde viene la introducción del costo, el costo en realidad es inversamente proporcional al riesgo, además de otros factores, ¿sí? ¿Qué implica? Algo como esto. Cuanto menor riesgo yo deseo, es decir, cuanto más paranoico me pongo, más costo voy a tener, más seguro, más resguardo, más mecanismos de seguridad, filmaciones, guardia, etc. Cuando mayor tolerancia al riesgo tengo, menos costo voy a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a un caso extremo en el banco. El tesoro de un banco tiene que cubrir un sinnúmero muy largo de riesgo, con lo cual el costo operativo que hay en mantener todo ese esquema de seguridad es altísimo. Vamos a otro lado, a un seguro contra tercero en un vehículo. Cuanto mayor tolerancia al riesgo tengo, el costo es incomparable a la situación anterior. Es tan simple como eso, pero tan importante como eso, porque implica poder tolerar o no tolerar el riesgo en determinadas situaciones. Entonces recuerden, cuanto más paranoico con respecto al riesgo, podemos tomar medidas, pero me va a subir el presupuesto que voy a necesitar. Cuanto menor adversidad al riesgo, voy a poder gestionar un presupuesto mucho más austero. Entonces lo que tengo que hacer es un equilibrio, básicamente. ¿Cuánto es lo que estoy dispuesto a proteger? ¿Cuánto es lo que estoy dispuesto a gastar? Y equilibrar mi presupuesto con los riesgos que quiero atacar. En este sentido, existen lo que se denominan las políticas de seguridad, en donde justamente las políticas de seguridad tratan de establecer reglas claras dentro de una organización sobre cómo abordar esta temática, dado que en las organizaciones nosotros tenemos personas, equipamientos, clientes, proveedores, competidores inclusive. Entonces, ¿cómo hago para implementar estas políticas? Y entran en juego tres roles: legal, de gestión y especialista. El rol legal lo que va a hacer básicamente es poder asesorar sobre los mecanismos de protección, por ejemplo, de patentes, de secretos industriales, qué ocurre si hay fuga de información, de qué forma la empresa puede cubrirse para evitar el robo de secretos industriales. El rol de gestión es un facilitador, porque, el rol legal tratará de desarrollar las herramientas legales, pero es el rol de gestión el que tiene que implementarlas, comunicárselas a las personas, interactuar con las personas, analizar qué inconvenientes tienen, tratar de resolver con el rol legal por qué está ese inconveniente y cómo abordarlo. Y a su vez el rol de especialista, que no es precisamente Homero, es una broma, sino que justamente la función del rol de especialista es la persona que está acostumbrada a desarrollar una función específica en su dominio específico. Entonces, por ejemplo, acá podemos tener la persona que está encargada de todo el proceso de patentamiento. Y resulta que el proceso de patentamiento de los secretos industriales que tiene la empresa, porque es manufacturera, tiene un inconveniente con el rol legal porque no sabe cómo proteger, por ejemplo, las creaciones del intelecto en Argentina. Las creaciones del intelecto en Argentina, como nosotros vamos a ver luego en los aspectos legales del software, se rigen por la ley 11723 y no tienen previsto un proceso por oposición a nivel global. Con lo cual, en Argentina en realidad, por ejemplo, un software, el desarrollo de la cura del COVID no podría ser patentado, porque iría por la 11723. La ley de patentes excluye específicamente cualquier fórmula química o creación del intelecto de la ley de patentes. ¿Y qué hacemos si tenemos una farmacológica en Argentina que desarrolla la cura del COVID? No podría patentarla. Lo tiene que patentar como si fuese la empresa residente en otro país, porque dentro de la ley de patentes argentina no puede desarrollar las creaciones del intelecto. Es un tema complejo, pero bueno, fíjense, en un ejemplo bastante real, lamentable pero real, ahí tenemos una situación en la cual los tres roles tienen que interactuar para ver cómo implementar las políticas de seguridad dentro de una empresa. Dentro del modelo básico de seguridad tenemos cuatro perfiles totalmente distintos.
Uno es el proveedor de recursos, el que nos da las herramientas para proteger la seguridad de la organización. Otro es el proveedor del servicio de seguridad, quien usa los recursos para proteger la integridad, la confidencialidad, el acceso a las autorizaciones dentro de la organización, la identidad de las personas. ¿Por qué es importante la identidad? Imagínense que alguien firma un cheque en nombre del gerente de la empresa y la firma está registrada y el gerente dice, no fui yo. ¿Y cómo demuestra que no fue? Entonces ahí es donde viene todos los esquemas de protección de identidad, de autenticidad, ¿sí? Saber que la firma es veraz, por ejemplo, de disponibilidad, que el servicio de que brinda la empresa a sus clientes está funcionando la mayor cantidad de tiempo posible, de no repudiación, que el servicio puede ser dado y que el cliente no me dice, ¿usted sabe que no puedo usar el home banking? ¿Por qué? No puedo entrar. ¿Pero cómo si el servicio, los equipos están todos arriba? Está muy bien, pues yo no puedo entrar. Ese es el problema de la no repudiación. Y desarrollar todos los esquemas de auditoría. ¿Qué significa? Que puedo revisar el comportamiento interno de mi empresa porque por cualquier problema, por cualquier eventual transacción rara que yo pueda monitorear o no, por una práctica habitual. En el otro lado tenemos los beneficiarios del servicio de seguridad, las personas que trabajan dentro de la organización, como así también los clientes. Por eso, por ejemplo, en los home banking ustedes tienen los programas como Pampa Móvil o tienen los programas o la anterior versión como las tarjetas coordenadas. Es decir, no es solamente que la seguridad es interna a la organización, sino que también la organización debe interactuar con sus proveedores y con sus clientes para lograr un entorno seguro. Y por el otro lado tenemos el pirata. Y hay un error de pensamiento normalmente con respecto al pirata, que uno diría, bueno, el pirata quiere entrar a mi sistema y romper, ¿no? Y guarda con eso, porque justamente lo que trata de hacer un hacker, como se dice en su término en inglés, no es romper nada. Lo que puede tratar de hacer es corromper datos, adulterarlos, para que representen otra realidad y no la que tienen que representar. Pueden tratar de alterar o modificar las referencias de los datos. Puede tratar de sustituir un dato por otro, no solamente modificarlo. Puede tratar de retrasar el servicio. Supongamos, si para hacer una transacción por home banking usted demora normalmente 5 minutos, que tarde 10. ¿Por qué? Porque genera un desgaste en el usuario y va a terminar quejándose o cambiando de servicio. Y puede que sea el objetivo. La denegación de servicio. Quiero entrar con banking, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el hacker puso una barrera entre medio para que el usuario no pueda llegar nunca al servicio. ¿Sí? Entonces vemos que los objetivos que puede tener un hacker o pirata no necesariamente es romper. Puede ser tomar información, extraerla y usarla en forma privada. Ejemplo, si yo quiero entrar en una embotelladora como Coca-Cola, robar la fórmula e irme sin ser detectado, no rompí nada. La empresa puede que nunca se haya dado cuenta, pero ¿cuál es el punto? Es que yo no quería que se den cuenta, yo quería robar la información e irme. Y ese es un riesgo muy común cuando ustedes tienen que proteger los secretos industriales dentro de una organización, o el conocido como know-how, ¿sí? Cómo se desarrollan las actividades dentro de una empresa. Luego tenemos distintos mecanismos para instrumentar la seguridad. Y en este caso lo primero que vamos a hacer es diferenciar la seguridad física de la lógica. La seguridad física son todos aquellos medios físicos tangibles tendientes a proteger los activos de la empresa. Por ejemplo, cámaras de seguridad. Pero por otro lado tenemos la seguridad lógica, que son los medios intangibles tendientes a proteger tanto activos físicos como no físicos de la organización. En este sentido, por ejemplo, lo primero que vamos a definir es la autenticación. La autenticación es el proceso a través del cual el usuario le dice al sistema, mi nombre es Mario Diván y soy yo. Bueno, sí, pero el sistema te dice, ¿y cómo sé que vos sos Mario Diván? Entonces, para saber cuál es tu usuario y si realmente sos Mario Diván, existen diferentes métodos. El primero es basado en clave y usuario. Entonces especifico, por ejemplo, mi usuario es MJ lo que fuese y mi clave es ta. Si el sistema verifica exactamente esa clave, lo que hará es justamente es verificar esa autenticidad. Por otro lado, si tenemos otros mecanismos basados en símbolos físicos, ¿sí?
a través del cual nosotros vamos a tratar de decir que somos nosotros quienes están desarrollando esa actividad. ¿Cuáles son los símbolos físicos? La tarjeta del cajero, en donde ustedes ingresan el símbolo que tiene grabado en su cinta magnética datos de verificación del usuario y de su cuenta, y ustedes ingresan con el teclado una clave a través de la cual le indican al sistema que son ustedes. Otro mecanismo es a través de biometría, por ejemplo, hoy muy común en las laptops, el lector de huellas dactilares, ¿sí? A través de certificados, a través de los cuales ustedes pueden directamente instalar el archivo físico y que el sistema reconozca el archivo físico que está asociado con ustedes. Esto normalmente es un esquema a través de empresas certificadoras, las cuales en definitiva lo que tratan de hacer es dar fe de que son ustedes, algo así como una especie de registro civil pero privado. Y luego viene la etapa de la autorización. Una vez que el usuario fue autenticado, es decir, que se reconoció su identidad, aparece la etapa de autorización en donde se evalúan qué permisos tienen y qué pueden usar del sistema. Y allí es donde hay que recalcar. Primero se da la autenticación, en segunda instancia se evalúan los permisos y se da la autorización. En este contexto existen dos conceptos clave, uno es el de encriptación y el siguiente es el de desencriptación. El proceso de encriptación es un proceso de ocultamiento a través del cual la información original es modificada de forma que no sea legible por terceros, de forma tal que el receptor que nosotros deseamos pueda leer esta información no legible a terceros y usando las claves que ustedes le han provisto pueda recuperar el mensaje original. Eso sería la desencriptación. Para ello existen al menos tres tipos básicos de encriptación. Clave asimétrica, en donde la clave para encriptar, la que usa el propietario, es una, mientras que la clave para desencriptar es otra. La clave que utiliza el propietario para encriptar un mensaje se denomina clave privada. La clave que utiliza cualquiera que quiera leer este mensaje es la clave pública. La particularidad de este sistema es que la clave pública no puede ser utilizada para encriptar un mensaje haciéndose pasar por el propietario. En la clave simétrica es un método de seguridad más endeble porque se utiliza la misma clave para encriptar o proteger el contenido que para leer el contenido encriptado. ¿Cuál es el problema de la clave simétrica? Que si alguien conoce la clave para leer el contenido, puede generar un mensaje haciéndose pasar por el propietario. El boletín de mensajes es un mecanismo que, si bien encripta, no se desencripta. ¿Cómo es esto? Dado una entrada, yo genero una secuencia ilegible a terceros. De la secuencia ilegible a terceros no puedo recuperar el mensaje original. Y ustedes me dirán, ¿y entonces para qué lo utilizo? ¿Tengo clave? No, no tengo clave, es un algoritmo. ¿Y qué significa? Que me entra una entrada y genero una huella. Y a partir de la huella no puedo volver a obtener la entrada. Y entonces, eso se usa, por ejemplo, para almacenar las claves de los usuarios. Para evitar, por ejemplo, que el administrador del sistema no pueda ver cuál es su clave y pueda ingresar como ustedes en el sistema. Entonces, supongamos, ustedes ponen su clave 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que se guarda en el disco es la encriptación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es una mezcla de distintos caracteres hexadecimales. Si el administrador quiere ver su clave, va a ver esta secuencia de caracteres hexadecimales. ¿Y qué ocurre? La particularidad del boletín de mensajes es que si ustedes ingresan la clave bien, su clave obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a generar exactamente la misma huella. Y esto permite comparar si la clave ingresada por el usuario y la almacenada en el disco son las mismas sin tener que desencriptar la clave. Esa es la función de los boletines de mensaje. Luego, dicho esto, entramos en el terreno de las redes de información, en donde una red es un conjunto interconectado de dispositivos autónomos. Interconectados esencialmente porque sea por cable o por aire, tienen que vincularse de algún modo.
Y autónomo es porque si pierde la conectividad, es decir, no hay enlace de ninguna forma, el dispositivo no es un dispositivo bobo, sino que se puede seguir utilizando. Hoy su celular puede perder la conexión a través de la empresa prestadora de telefonía, pero tranquilamente pueden seguir jugando un juego, por ejemplo. O pueden conectarse a una red Wi-Fi y seguir comunicados por WhatsApp. Entonces el dispositivo no queda bobo al desconectarse de la red, sino que puede, por ejemplo, conectarse a una segunda y una tercera red o pueden seguir utilizando el dispositivo. Entonces, el concepto en este sentido de red de información es conjunto de dispositivos, computadoras autónomas que están interconectadas entre sí. En este sentido, el impacto que tiene la empresa es esencial porque esto ha permitido el trabajo colaborativo. Hoy pensar en una empresa que no tenga internet prácticamente es una utopía. Entonces, la revolución llevada de la mano con la globalización de contenido que ha tenido esto ha sido realmente increíble. En este sentido, vamos a introducir la primera red básica, la red de área local o Local Area Network. El esquema tradicional es un cable central a través del cual las computadoras se conectan, o bien hoy ustedes en sus casas pueden tener un dispositivo con un routercito a través del cual se conectan todos los dispositivos e interactúan. ¿Cuál es el problema de esta red? Que si este cable se rompe o este dispositivo se apaga, todas las computadoras, todas, absolutamente todas, quedan desconectadas. Otra forma de red de área local propietaria de IBM es lo que se conoce como token ring, en lo cual hay un anillo en el cual todas las computadoras y dispositivos están conectados. Cuando un dispositivo, supongamos la PC2, quiere transmitir, pide un turno y transmite de derecha a izquierda. La computadora que le corresponda el mensaje lo toma y si no le corresponde lo deja pasar. De esa forma, con ese esquema de turnos, esta red de área local puede comunicar información. ¿Qué ocurre si se corta el anillo? Se corta el anillo, no hay red. ¿Cuál es el alcance típico que tiene una red LAN? Normalmente 100 metros en cableado estructurado. Para resolver los problemas del alcance y llegar a distancias superiores a los 100 metros con otra tecnología, surge lo que son las redes de área local, también conocida por su estándar en la IEEE, que es el DQDB, de doble cola enlazada, y ustedes se darán cuenta en la imagen por qué se denomina doble cola enlazada. Cada cabezal transmite un turno en sentido contrario con respecto al otro cabezal. Con este cabezal, cada una de las computadoras conectadas puede pedir turno y transmitir hacia la derecha, o bien pedir turno y transmitir hacia la izquierda en el otro bus. ¿Sí? La idea es que si se corta uno de los bus, el remanente puede seguir transmitiendo y mantiene conectadas las máquinas. Entonces, la red MAN resuelve dos problemas. Primero, el alcance, porque puede llegar a cubrir una ciudad, por ejemplo, con su tecnología. Y en segunda instancia, es que no tiene dependencia de un único bus de conexión, sino que ante la rotura del primero puede transmitir por el segundo. Pero claro, el alcance está limitado a una ciudad. Allí es donde entran las redes de área amplia, o bien conocidas como Wide Area Network, en donde las redes de área local son comunicadas a través de un enrutador, ¿sí? O router, conocido por su término en inglés, encaminador, que se organizan en forma jerárquica. Supongamos, de la subred 2 la PC2 quiere enviar un mensaje a la PC1 de la subred 1. Entonces le envía un email, le pregunta, primero se fija en la red, ninguna es destinataria. Le preguntan al enrutador, ¿conoces a alguien conocido como PC1 subred 1? La verdad que no, le dice el enrutador. Entonces deriva el mensaje a su padre y le dice, ¿conoces a alguien que sea PC1 en la subred 1? Sí, conozco al dueño de la subred 1 y lo deriva. El dueño de la subred 1 dice, sí, conozco a PC1 y le deriva el mensaje. De esa forma, este proceso de pregunta y respuesta se denomina encaminamiento de las peticiones. Y ese encaminamiento de las peticiones, tiene por finalidad ir articulando en forma jerárquica la transmisión de los datos. Este es el esquema que usa la red de área amplia para poder ir extendiéndose a nivel global, ¿sí? Fíjense en que de esta forma se dio origen a lo que se conoce hoy como Internet. ¿Qué particularidad entonces tiene la red de área red de área amplia? Primero, la jerarquía a través de la cual se organiza la distribución de la información, y el último tramo de la jerarquía son redes de área locales, ¿sí? Que están vinculados a través de su router con el resto de la jerarquía, vinculándose a nivel global.
Y aquí viene un concepto muy importante que es el de ancho de banda. El ancho de banda no es velocidad. La velocidad es espacio sobre tiempo. Primer punto. El ancho de banda es la cantidad de ceros y unos que pueden pasar por la misma unidad de tiempo por un medio. Entonces, imagínense que lo que estamos viendo en pantalla ahora es una manguera. Es el diámetro de una manguera. Cuanto más grande es el diámetro, mayor cantidad de unos y ceros pueden pasar en la misma unidad de tiempo. Eso es el ancho de banda. No es velocidad, porque en todo caso, si por este caño fuese agua, lo que ustedes me preguntarían es a qué velocidad va el agua, cuánto espacio puede recorrer y de acuerdo a la presión, pero no cuántos unos y ceros pasan por unidad de tiempo. Entonces, el ancho de banda es cuántos unos y ceros pueden pasar por el mismo medio en la misma unidad de tiempo. Cuanto más grande es el ancho de banda, piensen que es como una manguera de mayor diámetro. Cuanto más chico el ancho de banda, es una manguera de menor diámetro. ¿Sí? En este sentido, la forma de conexión a Internet, tenemos las telefónicas, que conectaban a través de sistemas jerárquicos. Por ejemplo, aquí tenían las estaciones a través de las cuales las últimas líneas se conectaban con respecto a los hogares, y estas estaciones iban enrutando la comunicación del mismo modo que hablábamos recién con la red de área amplia. Bueno, las redes de área amplia en realidad heredan esta forma de organización de la telefonía. Lo único que lo aplicaron para Internet y para redes de datos. ¿Sí? Si recuerdan, por ejemplo, queríamos llamar 426-555 y normalmente marcamos 426 y nos daban ocupado. ¿Por qué? Porque justamente la central que tiene que atender mi teléfono está saturada. Entonces, antes que siga discando, el ocupado me está diciendo en realidad no que toda la línea está ocupada, sino que el tramo entre mi casa y la central que espera el inicio de mi comunicación ya no tiene más capacidad porque están todos los usuarios restantes hablando al máximo de su capacidad. Otra forma es inalámbrica, es decir, básicamente la forma de conexión a Internet a través de inalámbrica tiene que ver con evitar usar el cable, ¿sí? Puede ser por wireless, puede ser infrarroja, hay distintas formas. Otra de las alternativas tiene que ver justamente con la satelital. La comunicación satelital permite llegar a lugares donde las redes hoy no llegan, por ejemplo un desierto, ¿sí? Por la mitad de un océano, un avión en vuelo. Entonces las comunicaciones se dan a través de los satélites que están en órbita de la Tierra. Obviamente, imagínense que los precios son muchísimo más costosos que las comunicaciones por redes de Wi-Fi o incluso cableadas. La red de fibra óptica transmite justamente por hilos de fibra óptica y transmite usando haces de luz, ¿sí? Son hoy por hoy de lo que es redes cableadas una de las más sólidas, si se quiere, y seguras. Y finalmente entramos en el terreno de las redes sociales. La red social, por definición, tiene por finalidad promover la socialización de las personas a través de los medios masivos, o sea, aprovechando el Internet. Ahora, esta socialización de las personas, me hace acordar una canción de Roberto Carlos que dice: tengo 1 millón de amigos, pero puedo tener en una red social 1 millón de suscriptores, de seguidores, pero realmente pone en contraste cuál es la idea del vínculo a través de la virtualización, porque nosotros decimos tenemos 1 millón de suscriptores, pero parte de lo que es el concepto de la persona en una organización tiene que ver con la socialización. Conocer a otra persona tiene que ver con el contacto, con la interacción, con intercambiar ideas. Entonces no es un tema menor, lo cual no quita importancia al efecto de las redes sociales en las organizaciones, ¿sí? En este contexto, su idea es promover la socialización de las personas a través de medios electrónicos masivos, y tienen algunas características como promover la participación. Fíjense en el Moodle, en este caso, si no nos está ayudando. Son abiertas, es decir, cualquiera puede acceder. Tratan de fomentar o facilitar la conversación. Piensen en WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, o Telegram. Son económicas, es muy fácil acceder a través de un dispositivo. Es muy fácil generar comunidades específicas, educativas o de cualquier tipo. Es tendiente a mantenerse enlazadas entre ellas. Por ejemplo, si alguno ha usado LinkedIn, que es una red profesional, es muy proclive a vincularse con otras redes como por ejemplo Facebook o por ejemplo Instagram o por ejemplo la que ustedes se imaginen, para poder, o Twitter, para poder
intercambiar y masificar determinado contenido en distintos tipos de redes. ¿Por qué? Porque también está esta realidad. No todas las personas, no todos los usuarios se sienten incómodos con determinadas redes sociales. Por ejemplo, personalmente, yo no tengo Facebook, no uso Facebook, no me gusta Facebook, pero sí tengo LinkedIn. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una red y no otra. Entonces, ¿qué ocurre con estas redes? Que las redes se terminan enlazando entre sí para hacer masivo el contenido, a sabiendas de que determinados usuarios pueden hacer uso de una red social dada, como LinkedIn, pero no de otras, como Facebook, porque no les gusta sencillamente, por ejemplo. La independencia de la plataforma, si ustedes tienen en su computadora Windows, tienen Linux o tienen un celular con Android, no importa, igualmente acceden. Las redes sociales no hacen discriminación en términos de plataforma. Entonces, tenemos desde redes sociales como Facebook, el blog, ¿sí? Que nos permiten intercambiar contenido, por ejemplo, en este caso, soportehi2.blogspot.com.ar. También tenemos redes orientadas a contenidos donde se actualiza y se puede ir incorporando información como los wiki. Hay que tener cuidado en cuanto a la veracidad de los datos que se incorporan, ¿sí? Y el proceso de verificación de los datos que se están incorporando para poder tener mayor o menor espíritu crítico con respecto a la información que se lee. El sitio vinculado al podcast, a la difusión de música, hoy Spotify, por ejemplo. Los foros, antiguamente, digo antiguamente porque esto en su momento era una locura, y fíjense que Moodle hoy por hoy podemos desarrollar un foro como si fuese una parte más de la clase virtual. Lo que es la comunidad de contenidos, donde se intercambia, por ejemplo, desde fotografías, desarrollos de iconos, diseños gráficos, etcétera. Muy interesante, sobre todo para los amantes del arte o de la música, ¿sí? Pues no está estrictamente vinculado con lo que es la comunicación visual. Tenemos también lo que son los microblogging, como el caso que mencionábamos hoy de Twitter. Y fíjense en lo que fue la evolución de Internet. Y fíjense en los años. Lo que tarda en llegar a los 50 millones de usuarios, la radio. Prácticamente desde el 22 hasta prácticamente fines de los 50. La televisión como medio masivo de comunicación llega mucho más ágil, ¿sí? En poco menos de 10 años. El cable tarda un poquito más, pero fíjense en lo que es Internet. Internet llegó a los 50 millones de usuarios en prácticamente nada. Y esto es un efecto muy grande en la empresa que, por ejemplo, permite hoy utilizar herramientas de planificación totalmente en línea, virtuales, sin que tengan que instalar ningún tipo de programa en sus máquinas, manejar un equipo de trabajo que potencialmente está distribuido, y de hecho hoy se está viendo cómo trabajan en forma distribuida. Por ejemplo, acá en pantalla tienen uno, si ustedes quieren chusmearlo, www.liquidplanner.com, que les permite justamente esto. En fin, tienen un sinnúmero de posibilidades. Hoy Google, con Google Classroom, Google Calendar, Google, y agreguen el Hangout o Duo ahora, no más Hangout. En definitiva, hay un sinnúmero de herramientas colaborativas que hoy hace muy simple el hecho de poder desarrollar nuestra labor en forma virtual, por ejemplo, a través de este medio, este video grabado en este momento, y poder realmente incluso hasta interactuar, sea a través de los ordenadores, sea en forma virtual, incluso interactuar hasta con trabajos conjuntos con ediciones simultáneas, es decir, trabajar sobre un documento Word en el cual 3 personas están escribiendo al mismo tiempo, ¿sí? Simplemente usando un Google Docs o un Google Calc en una planilla de cálculo y haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ha abierto un conjunto de alternativas muy grande que le ha permitido a las empresas de todos los tamaños poder acceder a la tecnología. Para cerrar nuestra charla respecto a esta unidad, tengan en cuenta sobre el punto central es sobre el sistema operativo, el concepto de usuario ideal y real, el concepto de usuario. ¿Cuál es el rol del sistema operativo como intermediario entre el usuario y el hardware? Los distintos tipos de sistemas operativos que hay. Cuando hablamos de seguridad, que entiendan que es un proceso gradual de disminución de riesgos, es decir, no vamos a eliminar el riesgo de la noche a la mañana.
que cuanto más paranoicos estamos al momento de eliminar el riesgo, más costo vamos a tener, es decir, mayor presupuesto vamos a tener que gestionar, y cuanto más tolerante al riesgo soy, menos costo voy a tener que gestionar. Que hay distintos roles en la seguridad, desde el pirata hasta el proveedor de recursos, el que usa el servicio y el beneficiario del servicio, que todo, hay quienes tienden, hay una puja de intereses, porque hay quienes tienden a proteger un activo y otros a usurpar ese activo o a tener distintos tipos de objetivos, que en este caso sería el pirata. Que para instrumentar la seguridad, primero tenemos que discriminar lo que es la autenticación de la autorización. La autenticación tiene que ver con verificar la identidad del usuario, mientras que la autorización tiene que ver con determinar cuáles son los permisos que tiene el usuario una vez que fue identificado para poder usar un sistema. Y para verificar esa identidad teníamos distintos medios, desde una clave contraseña hasta biometría y esquemas mucho más sofisticados. Decir que redes de información habla sobre un conjunto de ordenadores que están interconectados y esos ordenadores son autónomos, ordenadores o dispositivos. Son autónomos, es decir, que si pierden la conexión por algún momento pueden seguir funcionando con una capacidad reducida, pero pueden seguir funcionando. Y que esa interconexión no necesariamente tiene que ser por cable, puede ser inalámbrica tranquilamente. Que hay distintos tipos de redes como las redes de área local, metropolitana y las redes de área amplia. La red de área local tenemos básicamente dos tipos, las de bus único y las de anillo. Y las redes de área metropolitana tienen el doble bus en sentido inverso que resuelven el problema de dependencia de un único bus. Y las redes de área amplia se organizan jerárquicamente enlazando a las redes de área local y a las redes de área metropolitana para tener un alcance global. El problema del alcance de la red LAN se resume en unos 100 metros si es tecnología cableada y unos 50 metros si es tecnología inalámbrica. La red MAN puede cubrir una ciudad y la red de área amplia es la que permite alcanzar globalmente las comunicaciones y tener la tecnología hoy como WhatsApp, etcétera, al alcance de nuestro celular. Las redes sociales, en definitiva, tienen que ver con fomentar la socialización de las personas en la red, usando distintos tipos de estrategias basadas en contenidos, basadas en el perfil profesional, y en función de ese perfil y esa perspectiva se van desarrollando distintos tipos de redes sociales. Lo importante en este contexto, antes de culminar, es decirles que estas redes no son gratuitas. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que sus datos y todo aquello que suben a esas redes pasan a formar parte del activo de esa red. Y como tal, ese activo lo pueden utilizar con otros fines como por ejemplo publicidad. Entonces, no piensen que el hecho de usar una red va a ser gratuito. Va a ser a cambio del pago del uso de sus datos. Y si no me creen, es muy simple. Lean los términos y condiciones del servicio de cada una de estas redes y se van a dar cuenta de los alcances y muchas veces las implicancias que tienen usar este tipo de red, ¿sí? Bien, cualquier consulta o inquietud, ustedes saben, estamos en el foro, estamos a su disposición. El lunes de 8 a 10 y media estamos conectados. Y si no, nos dejan los mensajes y lo antes posible trataremos de responder las dudas. Muchas gracias por su atención.